tardes tengan todas y todos. Hoy 24 de octubre de 2024 nos encontramos reunidos en esta sesión ordinaria del Pleno, a la cual convoqué el día 22 del propio mes y año. Ahora bien, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14, fracción cuarta y 18 del Reglamento Interior del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, designo a la directora de Asuntos Jurídicos y Plenarios, maestra Cindy Jazmín Góngora Cervera, para que realice el pase de lista de la presente sesión. Adelante, directora. Muchas gracias, comisionada presidenta. Muy buenas tardes a todas y todos. Dando cumplimiento a la instrucción de la comisionada presidenta, procederé a realizar el pase de lista correspondiente. Maestra María Hilda Segovia Chap, comisionada presidenta. Presente. Doctor en Derecho Carlos Fernando Pavón Durán, comisionado. Presente, buenas tardes. Licenciado en Derecho Mauricio Moreno Mendoza, comisionado. Presente, buenas tardes. Maestra Cindy Jazmín Góngora Cervera, directora de Asuntos Jurídicos y Plenarios, presente. Informo de la existencia del quórum reglamentario, comisionada presidenta. Muchas gracias, directora. Declaro legalmente constituida la sesión ordinaria del Pleno en virtud de existir el quórum legal, siendo las 16:08 del día 24 de octubre del presente año. Cedo nuevamente el uso de la voz a la directora de Asuntos Jurídicos y Plenarios para que dé lectura al orden del día descrito en la convocatoria correspondiente. Adelante, directora. Gracias, comisionada presidenta. En cumplimiento de sus instrucciones, procederé a dar lectura del orden del día. Primero, lista de asistencia. Segundo, declaración de estar legalmente constituido el Pleno para la celebración de la sesión. Tercero, lectura y aprobación del orden del día. Cuarto, aprobación del acta anterior. Quinto, asuntos en cartera. Numeral 1. Aprobación en su caso de los proyectos de resoluciones relativos a los recursos de revisión radicados bajo los siguientes números de expedientes: 417, 419, 435 y 436, todos en contra del Ayuntamiento de Mérida, Yucatán. 498, 499 y 500, todos en contra del Hospital de la Amistad. 502 en contra del Ayuntamiento de Valladolid, Yucatán. 503 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. 504 en contra del Hospital de la Amistad. 505 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. 506 en contra del Ayuntamiento de Chipchulú, Pueblo. 508 en contra del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán. 509 en contra del Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial. Aprobación en su caso de los proyectos de resoluciones relativos a los recursos de revisión en materia de protección de datos personales radicados bajo los siguientes números de expedientes: 380 en contra del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, 421 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública y 497 en contra del Ayuntamiento de Xochitl, Yucatán. Todos los expedientes antes mencionados correspondientes al numeral 1 corresponden al ejercicio 2024. Numeral 2, aprobación en su caso de los proyectos de resolución relativos a los procedimientos de denuncia radicados bajo los siguientes números de expedientes: 107/2024 en contra del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, 110/2024 y su acumulado 111/2024 en contra del Ayuntamiento de Zacalum, Yucatán. Sexto, asuntos generales. Séptimo, clausura de la sesión y elaboración del acta correspondiente. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchas gracias. Por lo antes expuesto, pongo a consideración del Pleno para la aprobación en su caso el orden del día presentado. Comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. A favor. Comisionado Mauricio Moreno Mendoza. A favor. Y con mi voto a favor queda aprobado por unanimidad de votos del Pleno.
En relación al numeral cuarto del orden del día, me permito tomar el sentido del voto del Pleno respecto al acta marcada con el número 057, diagonal 2024, de la sesión ordinaria de fecha 17 de octubre de 2024, la cual fue circulada a los correos electrónicos institucionales de cada uno de los integrantes del Pleno. Comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. A favor de la aprobación del acta. Comisionado Mauricio Moreno Mendoza. A favor. Y con mi voto a favor, queda aprobada por unanimidad de votos del Pleno el acta marcada con el número 057, diagonal 2024, en los términos circulados a nuestros correos electrónicos institucionales. Para dar inicio al desahogo de los asuntos en cartera, me permito informar que únicamente se circularon las fichas técnicas donde se pueden advertir los fundamentos legales y argumentos que son necesarios para el correcto análisis de los 17 proyectos en tema, y en razón de lo manifestado en el artículo 25 del reglamento interior de este organismo autónomo, no se dará lectura a los proyectos de resolución relativos a los recursos de revisión radicados bajo los números de expedientes siguientes: 417, 419, 435, 436, 498, 499, 500, 502, 503, 504, 506, 508 y 509, todos del ejercicio 2024, y los relativos a los recursos de revisión en materia de protección de datos personales radicados bajo los números de expedientes 380 y 497 del ejercicio 2024. Sin embargo, las fichas técnicas de los proyectos en comento estarán integradas al acta correspondiente. Pongo a consideración para la aprobación, en su caso, los proyectos de resolución relativos a los recursos de revisión en materia de acceso a la información pública y los relativos a los recursos de revisión en materia de protección de datos personales antes citados, los cuales han sido previamente circulados a los correos institucionales para su debido análisis. Comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. A favor. Comisionado Mauricio Moreno Mendoza. A favor. Y con mi voto a favor quedan aprobados por unanimidad de votos del Pleno. A continuación, otorgo el uso de la voz al comisionado Carlos Fernando Pavón Durán, en razón de ser el comisionado ponente del proyecto de resolución relativo al recurso de revisión radicado bajo el número de expediente 505, diagonal 2024. Tiene el uso de la voz, comisionado. Muchas gracias. Buenas tardes. Con el permiso de todas, de todos ustedes, integrantes del Pleno del NAIP Yucatán, pongo a su consideración el proyecto de resolución de este expediente, el 505, diagonal 2024, que es un recurso que interpuso un ciudadano. Ahora les explico por qué en mi narrativa, junto con las consideraciones y la decisión que les proyecto asumamos de manera conjunta en beneficio de dar garantía al derecho de acceso a la información pública del recurrente. El sujeto obligado al que se le dirigió la solicitud de información pública es la Secretaría de Seguridad Pública. El antecedente es que con fecha 2 de agosto del año 2024, con el número de folio 31 12 17 12 40 00 181, un ciudadano solicitó lo siguiente: solicito una lista de todos los llamados botones de pánico instalados en los postes del sistema de videovigilancia que maneja el C5I, el cual, a su vez, está bajo el control de la SSP. Tomando en cuenta que esos botones de pánico son para el uso de la sociedad, es decir, son públicos, se solicita una lista con la ubicación, con dirección completa y coordenadas de geolocalización de todos los botones de pánico, así como una guía de uso. Hasta aquí la transcripción de la solicitud de información del ciudadano.
A través del recurso de revisión que se interpone, el propio ciudadano reclama la falta total de respuesta por parte del sujeto obligado. El recurso, compañeros comisionados, fue interpuesto el día 26 de agosto del año 2024. Para proyectar esta resolución que pongo a su consideración, consulté como normatividad la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, el Código de la Administración Pública de Yucatán y el Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán. El área que a mi consideración resulta como área competente para haber respondido la solicitud de información pública es la central de mando precisamente de la Secretaría de Seguridad Pública. La conducta que aprecio: el sujeto obligado no dio respuesta a la solicitud de acceso que nos ocupa dentro del término legal establecido en el artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán, por lo que el presente medio de impugnación resultó procedente de conformidad con lo establecido en la fracción sexta del artículo 143 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Admitido que fue el presente medio de impugnación en fecha 3 de septiembre del año 2024, se corrió traslado al sujeto obligado, esto es, a la Secretaría de Seguridad Pública, para que ésta manifestara lo que a su derecho conviniera, según dispone el artículo 150, fracciones segunda y tercera de la Ley General de la materia, siendo el caso que dentro del término legal otorgado para tales efectos, el sujeto obligado no rindió alegatos ni tampoco pretendió con posterioridad a la solicitud de acceso modificar o revocar el acto reclamado. Esto a fin de que el recurso de revisión que nos ocupa quedara sin materia de estudio, ya que de las constancias que obran en autos no se advierte que haya intentado cumplir. El resultado de esta revisión, dado la reiterada negativa de la autoridad en otorgarle al ciudadano la lista que pide, les propongo, compañera, compañero, comisionados, que se revoque la falta de respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública y se le instruya a que a través de la unidad de transparencia realice lo siguiente: que requiera a la central de mando a fin de que realice la búsqueda exhaustiva de la información solicitada, a saber, la lista de todos los llamados botones de pánico instalados en los postes del sistema de videovigilancia que maneja el C5I y la entregue, o bien funde y motive las razones por las cuales no puede suministrarla, cumpliendo con lo señalado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. De tal forma, compañera, compañero comisionados, que estoy proponiendo que le digamos al sujeto obligado que la decisión que tomó de no responder al ciudadano es contraria a derecho, que realice la búsqueda de la información y en caso de encontrarla le entregue, y si no es así, que aún así le diera la respuesta justificando al ciudadano por qué no se le está entregando. También propongo que ordenemos poner a disposición de la parte recurrente, esto es del ciudadano, las documentales que lo hubiera remitido el área señalada en el punto que precede, en las que con la información que resultara de la búsqueda o bien las constancias generadas con motivo de su inexistencia y las actuaciones realizadas por el Comité de Transparencia según corresponda a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la Plataforma Nacional de Transparencia, que constituye el medio de entrega señalado por el hoy recurrente en la solicitud de acceso que nos ocupa. Eso también es importante señalarlo, porque el ciudadano no tendría que ir físicamente a recoger el listado a las oficinas del sujeto obligado de la autoridad, sino habría que hacérselas llegar a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, como el propio ciudadano lo solicita. Y finalmente, compañera, compañero, estoy incluyendo que notifiquemos a la parte recurrente las acciones realizadas conforme a derecho corresponda, de conformidad con el artículo 125 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, que constituye el medio designado por el ciudadano para recibir notificaciones en la solicitud de acceso de mérito. Y también rindamos informe
al Pleno del Instituto, en su caso el cumplimiento de todo lo anterior, y se remitan las constancias que acrediten las gestiones respectivas para dar cumplimiento a lo previsto en la presente determinación. Finalmente, conviene señalar que en virtud de que el sujeto obligado no dio respuesta a la solicitud que nos ocupa en el plazo establecido para ello, que el artículo 154 de la Ley General en cita establece que en los casos en los que los organismos garantes determinen durante la substanciación de recurso de revisión que pudo haberse incurrido en una probable responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la ley, deberemos hacerlo del conocimiento del órgano interno de control para que éste acuerde lo conducente según sea el caso. Y a lo establecido en el Ordinal 206, fracción primera de la norma ya aludida, siempre que un incumplimiento de la ley es la falta de respuesta a las solicitudes en el plazo señalado en la ley de la materia, y en su caso se determine que resulta procedente dar vista a la Contraloría Interna de la Secretaría de Seguridad Pública, perteneciente a la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Yucatán, a fin de que esté de acuerdo lo previsto en su caso con el procedimiento de responsabilidad previsto en atención a la falta referida con antelación. Esto es, que demos vista al órgano interno de control para que en su caso investigue la negativa a dar respuesta y en su caso imponga las sanciones correspondientes. Ese es el proyecto de resolución del expediente 505/2024, compañero, comisionados, que pongo a su disposición para su votación y en su caso aprobación. Es cuanto. Gracias. Gracias, comisionado. Finalizada la exposición por parte del comisionado Pavón Durán, procedo a solicitar al Pleno emitan su voto para la aprobación. En su caso, el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión radicado bajo el número de expediente 505/2024. Comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. A favor. Comisionado Mauricio Moreno Mendoza. A favor. Y siendo mi voto a favor del proyecto, queda aprobado por unanimidad de votos del Pleno. Cedo el uso de la voz al comisionado Mauricio Moreno Mendoza, en razón de ser el comisionado ponente del proyecto de resolución relativo al recurso de revisión en materia de datos personales, radicado bajo el número de expediente 421/2024. Tiene el uso de la voz, comisionado. Muchas gracias, comisionada presidenta. Con su permiso, procedo a dar lectura del expediente 421/2024, que es un recurso de revisión en materia de datos personales. El sujeto obligado responsable es la Secretaría de Seguridad Pública, SSP. La fecha de solicitud de acceso de los derechos ARCOP fue el día 11 de julio del 2024 y leo textualmente la solicitud. Solicito se me informe si de enero 2024 a la fecha 10 de julio de 2024 existen órdenes de investigación, ubicación, localización e identificación respecto a mi persona, ordenadas por algún agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, derivadas de denuncias y o querellas interpuestas en mi contra. Y de ser afirmativo el cuestionamiento, si se sirva a informarme lo siguiente. Inciso A. Los números de órdenes de investigación, ubicación, localización e identificación y su fecha. Inciso B, los resultados de las mismas. Inciso C, las actas y o carpetas de investigación, así como las agencias ministeriales y o unidades de investigación y litigación de donde derivaron las órdenes. En este caso, la autoridad responsable contestó el día 11 de julio del año en curso. La autoridad emitió su contestación diciendo: derivado de lo anterior, me permito informarle que con fundamento en el numeral 53, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán y el artículo 136 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Fiscalía General del Estado, quien es la facultada para dar una respuesta correcta, es la Fiscalía General del Estado, quien es la facultada para dar una respuesta correcta. Esto es, la Secretaría de Seguridad Pública se declaró incompetente para conocer la información. En este caso, el acto reclamado fue la declaración de incompetencia recaída a la solicitud para el ejercicio de los derechos ARCOP, por lo que el día 12 de julio del año 2024, el interesado interpuso un recurso de revisión en materia de datos personales. En este caso, la normatividad consultada fue la Ley General de Protección de Datos Personales en posición de sujetos obligados,
la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Yucatán, el Código de la Administración Pública de Yucatán, el Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Después de la exhaustiva consulta de la normatividad previamente mencionada, detectamos que el área competente es la Dirección de la Policía Estatal de Investigación, por lo que proponemos para su voto la siguiente resolución. En primera instancia, se acreditó la identidad del solicitante con el documento idóneo según lo establecido en el artículo 95 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, y en virtud de que las partes no manifestaron su voluntad de conciliar, como lo prevé el artículo 107, fracción primera de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, resultó procedente continuar con la secuela procesal del expediente. Establecido lo anterior, acorde al artículo 248 ter, fracciones sexta y octava del Reglamento del Código de la Administración Pública de Yucatán, en la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública sí existe un área que entre sus funciones tiene la de cumplir oportunamente los mandamientos ministeriales y judiciales que le sean instruidos por las autoridades competentes. Así también, revisar los informes, reportes o registros que elaboren los agentes a su cargo y que sirvan para la integración de las carpetas de investigación e instruir las adecuaciones que estime pertinentes. Dicha dirección es la Dirección de la Policía Estatal de Investigación. En virtud de lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de la Policía Estatal de Investigación, sí posee competencia para conocer de la información en materia de datos personales del interés de la parte promovente, con la salvedad que en cuanto a las carpetas de investigación, únicamente le compete saber y conocer del número correspondiente de expediente que en su caso le fuera asignado conforme a derecho. Por lo anterior, compañeros comisionados, propongo que se revoque la conducta del sujeto obligado y se instruya a éste para que a efectos de que a través de la unidad de transparencia realice lo siguiente. Primero, que proceda a la búsqueda de la información solicitada requiriendo a la Dirección de Policía Estatal de Investigación y como resultado de la misma determine su entrega en la modalidad solicitada, haciendo mención que en cuanto a las carpetas de investigación únicamente le compete conocer el número, o bien declare su inexistencia de manera fundada y motivada, siendo que de actualizarse este último supuesto deberá remitir la declaración de inexistencia al Comité de Transparencia correspondiente, a fin que éste analice el caso y emita la determinación correspondiente. Y de conformidad con el artículo 53, segundo párrafo de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Adicional a esto, que notifique todo lo anterior a la parte recurrente en el domicilio que el particular suministró y solicitó que este instituto, en el medio de impugnación, nos ocupe a fin de oír y recibir notificaciones, y que informe al Pleno del Instituto y remita las constancias para dar cumplimiento a la presente resolución y comprueben las gestiones realizadas. Se propone que el plazo para cumplir e informar lo ordenado sea de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación de la resolución que nos ocupa referente al expediente 421-2024. Es cuanto, comisionada presidenta. Finalizada la exposición por parte del comisionado Moreno Mendoza, procedo a solicitar al Pleno emita su voto para la aprobación, en su caso, el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión en materia de datos personales radicado bajo el número de expediente 421-2024. Comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. A favor del proyecto. Comisionado Mauricio Moreno Mendoza. A favor. Y con mi voto a favor del proyecto queda aprobado por unanimidad de votos del Pleno. Para finalizar con el desahogo de los asuntos en cartera y de conformidad con lo aprobado por el Pleno mediante acuerdo de fecha 23 de agosto de 2018, pongo a consideración del Pleno la propuesta de omitir la lectura del proyecto de resolución relativo al procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 110 y su acumulado 111 del ejercicio 2024, en razón de ya haber sido previamente circulado a los correos institucionales en cumplimiento del artículo 25 del Reglamento Interior del INAIP Yucatán. Comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. A favor. Comisionado Mauricio Moreno Mendoza. A favor. Y con mi voto a favor queda aprobado por unanimidad de votos del Pleno.
Una vez aprobada la dispensa de la lectura del citado proyecto y de conformidad con lo establecido en el artículo 9, fracciones 17ª y 19ª y el artículo 12, fracciones 10ª y 11ª del Reglamento Interior del INAIP Yucatán y 21º de los lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del Estado de Yucatán en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, someto a consideración del Pleno para la aprobación en su caso el proyecto de resolución relativo al procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente antes mencionado en los términos circulados para su debido análisis a cada uno de los integrantes del Pleno. Comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. A favor. Comisionado Mauricio Moreno Mendoza. A favor. Y con mi voto a favor queda aprobado por unanimidad de votos del Pleno e instruyo a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Plenarios a que de conformidad al punto de acuerdo tercero del documento aprobado por el Pleno de fecha 23 de agosto de 2018, únicamente conste en el acta resultante de la presente sesión el resumen del proyecto de resolución antes aprobado. Ahora bien, comisionados, me permito conservar el uso de la voz para presentar ante el Pleno el proyecto de resolución relativo al procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 107-2024. Esta denuncia se interpone en contra del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán y la fecha de la presentación de la denuncia fue el 30 de agosto de 2024. El motivo por el cual el ciudadano presenta esta denuncia es por la falta de publicación en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia de la información de la fracción 8 del artículo 70 de la Ley General, la cual corresponde a las remuneraciones brutas y netas de todas las personas servidoras públicas de base y de confianza de los 4 trimestres de 2023 y del primer y segundo trimestre del 2024. Se revisó la normatividad respectiva y bueno, señalarles, comisionados, que se realiza la consulta al sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia al admitirse esta denuncia con la intención de determinar si al 4 de septiembre de 2024, que fue la fecha de admisión de la denuncia, se encontraba publicada o no en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia la información correspondiente a la fracción 8 del artículo 70 de la Ley General correspondiente a las remuneraciones brutas y netas de todas las personas servidoras públicas de base y de confianza de los 4 trimestres 2023 y del primer y segundo trimestre de 2024 del sujeto obligado denunciado. Se procedió a consultar el apartado para consulta de información de las obligaciones de transparencia de dicho sujeto obligado, resultando que se encontró información de la fracción 8 del artículo 70 relativa a las remuneraciones brutas y netas de todas las personas servidoras públicas de base y de confianza del primer trimestre de 2023 y del primer y segundo trimestre de 2024. Esto así, puesto que se hallaron 2 libros de Excel, los cuales obran en formato digital en el expediente integrado con motivo de la denuncia, esto como parte del acuerdo respectivo y que corresponde al formato 8 previsto en la fracción 8 del artículo 70, en los que constaban como primer punto información del primer trimestre de 2023 y como segundo punto información del primer y segundo trimestre 2024, la cual de acuerdo con la fecha de creación de los registros que la integran fue publicada el 2 de septiembre de 2024. 2. Que no se encontró la información de la fracción 8 del artículo 70 de la Ley General, esto respecto a remuneraciones brutas y netas de todas las personas servidoras públicas de base y de confianza del segundo, tercer y cuarto trimestre de 2023, hecho que se acredita con la captura de pantalla que obra en el expediente integrado en razón de la denuncia.
para poder determinar la fecha de publicación de la información de la fracción octava del artículo 70, correspondiente a remuneraciones brutas y netas de todas las personas servidoras públicas de base y de confianza del primer trimestre de 2023, que se halló en el sitio de la PNT el 4 de septiembre del año que transcurre, se consultó el módulo de verificación del sistema de portales de obligaciones de transparencia de la PNT, la bitácora de cargas de información de la citada fracción realizada por el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán, encontrándose una operación de alta efectuada el 3 de mayo de 2023, cuyo total de registros cargados coinciden con el total de registros que integran la información hallada al 4 de septiembre del año que ocurre. De lo anterior se concluye que el Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán publicó en el sitio de la PNT la información de la fracción 8 del artículo 70 de la Ley General correspondiente a remuneraciones brutas y netas de todas las personas servidoras públicas de base y de confianza del primer trimestre de 2023, el 3 de mayo del año en cuestión, es decir, previo a la presentación de la denuncia. En virtud del traslado que se corriera al Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán de la denuncia presentada, el titular de la Unidad de Transparencia y director jurídico y de regularización de dicho sujeto obligado remitió el número de oficio IBEI /UT/044/2024 de fecha 11 de septiembre de 2024, por medio del cual informó lo siguiente: que por una imprecisión en el manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia no fue posible subir en el tiempo debido la totalidad de la información de la fracción 8 del artículo 70 de la Ley General materia de la denuncia, y que el 11 de septiembre del presente año ya se encontraba disponible para su consulta en el sitio de la PNT la información de la fracción denunciada. Para efectos de contar con mayores elementos para mejor proveer en el presente asunto, por acuerdo de fecha 25 de septiembre del año en curso, se requirió a la Dirección de Medios de Impugnación, Obligaciones de Transparencia y Datos Personales de este instituto para que se efectuara una verificación virtual al sujeto obligado denunciado en el sitio de la Plataforma Nacional de Transparencia, esto a fin de verificar si se encontraba publicada la información de la fracción octava del artículo 70 de la Ley General correspondiente a remuneraciones brutas y netas de todas las personas servidoras públicas de base y de confianza de los 4 trimestres de 2023 y del primer y segundo trimestre de 2024, y de ser así, se corroborara si la misma estaba difundida en términos de lo previsto en los lineamientos técnicos generales. Del análisis a las manifestaciones vertidas en el acta de fecha 11 de octubre de 2024, levantada por el personal de la dirección mencionada, en virtud de la verificación ordenada, la cual fue parte del expediente integrado en razón de la denuncia, se desprende lo siguiente: A, que en el sitio de la PNT se encontró publicada la información de la fracción 8 del artículo 70 de los 4 trimestres de 2023 y del primer y segundo trimestre de 2024, esto así, ya que la documental encontrada en la verificación precisa como periodos de la información que contiene los comprendidos del 1 de enero al 31 de marzo, del 1 de abril al 31 de junio, del 1 de julio al 30 de septiembre y del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2023, así como del 1 de enero al 31 de marzo y del 1 de abril al 30 de junio de 2024. B, que la información de la fracción 8 del artículo 70 de la Ley General correspondiente a las remuneraciones brutas y netas de todas las personas servidoras públicas de base y de confianza de los 4 trimestres de 2023 y del primer y segundo trimestre de 2024 que se halló en el sitio de la PNT estaba publicada de acuerdo con lo previsto en los lineamientos técnicos generales, en razón que cumplió los criterios contemplados en los lineamientos para dicha información. Por lo antes expuesto, presento al Pleno la propuesta del sentido de la presente resolución.
con fundamento en el artículo 96 de la Ley General y en el numeral 21 de los lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia, este órgano colegiado determina lo siguiente: que la denuncia presentada en contra del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán es parcialmente fundada en virtud que a la fecha de su remisión, es decir, el 30 de agosto de 2024, únicamente se encontraba publicada en el sitio de la PNT la información de la fracción 8 del artículo 70 de la Ley General del primer trimestre de 2023, es decir, que solamente estaba disponible para su consulta parte de la información de la fracción que nos ocupa, materia de la denuncia. Lo anterior, de acuerdo con lo siguiente, dado que de la consulta realizada al sitio de la PNT, el 4 de septiembre de 2024, al admitirse la denuncia, y de la efectuada al módulo de verificación del sistema de portales de obligaciones de transparencia de la mencionada plataforma, resultó que se encontró publicada en la fracción 8 del artículo 70 de la Ley General correspondiente a las remuneraciones brutas y netas de todas las personas servidoras públicas de base y de confianza del primer trimestre de 2023 y del primer y segundo trimestre de 2024, la cual fue publicada en las siguientes fechas. La información del primer trimestre de 2023, el 3 de mayo de dicho año, es decir, con anterioridad a la denuncia. La información del primer y segundo trimestre de 2024, el 2 de septiembre del año referido, es decir, con posterioridad a la denuncia. Que no se halló la información de la fracción 8 del artículo 70 de la Ley General correspondiente a las remuneraciones brutas y netas de todas las personas servidoras públicas de base y de confianza del segundo, tercer y cuarto trimestre de 2023. Toda vez que mediante oficio marcado con el número IBEI UT 044/2024 de fecha 11 de septiembre de 2024, el titular de la Unidad de Transparencia del IBEI hizo del conocimiento de este organismo garante que por imprecisión en el manejo de la PNT no le fue posible subir en el tiempo debido la totalidad de la información de la fracción octava del artículo 70 de la ley. Que de la verificación efectuada al sitio de la PNT el 11 de octubre del año que ocurre por personal de la Dirección de Medios de Impugnación, Obligaciones de Transparencia y Datos Personales del Instituto, resultó que se encontró publicada de conformidad con lo establecido en los lineamientos técnicos generales la información de la fracción 8 del artículo 70 de la Ley General correspondiente a las remuneraciones brutas y netas de todas las personas servidoras públicas de base y de confianza de los 4 trimestres de 2023 y del primer y segundo trimestre de 2024. Esta es la propuesta, comisionados, y lo someto a su consideración. Por lo antes expuesto, pongo a consideración del Pleno para que emitan su voto para la aprobación, en su caso, el proyecto de resolución relativo al procedimiento de denuncia radicado bajo el número de expediente 107/2024. Comisionado Carlos Fernando Pavón Durán. A favor del proyecto. Comisionado Mauricio Moreno Mendoza. A favor. Y con mi voto a favor queda aprobado por unanimidad de votos del Pleno. Pasando a los asuntos generales, procedo a otorgar el uso de la palabra a los comisionados para que manifiesten si tienen algún asunto general a tratar en la presente sesión. Comisionado Carlos Pavón. Con el permiso de ustedes, simplemente haré uso de la voz para agradecer a la Universidad Modelo que nos reciba el día de hoy, particularmente a su Escuela de Leyes. El INAIP Yucatán este año cumplió 20 años de haberse fundado. Pasaron 20 años para que el Pleno del INAIP Yucatán saliera. Espero que sea la primera vez de muchas otras visitas que hagamos a otras universidades para llevarles y acercarles la función del organismo garante en materia de derechos humanos. Protegemos el derecho a acceso a la información pública, protegemos los datos personales y lo hacemos a través de la emisión de estos recursos de revisión que ustedes, jóvenes,
alumnos, estudiantes de Derecho que nos acompañan el día de hoy han escuchado cómo resolvemos. Al terminar la sesión seguramente habrá algunas dudas, algunos temas que platicar con ustedes, lo haremos, pero quería yo, con el permiso de ustedes, compañeros comisionados, el agradecer de nueva cuenta a la Universidad Modelo que reciban al INAIP Yucatán. Creo que no es la primera vez que estamos por aquí, podríamos decir que ya somos institutos hermanados, así que muchísimas gracias por recibirnos. Es cuanto. Gracias, comisionado Pavón. Comisionado Mauricio Moreno. Claro que sí, comisionada presidenta, muchas gracias. Con el permiso del Pleno, me gustaría comentar que celebro que el día de hoy se pueda realizar esta sesión fuera de las oficinas del instituto, como comentó el comisionado Pavón. Espero que sea la primera de muchas. Celebro este acercamiento que hay de los universitarios y el interés que demuestran tener por el ejercicio de estos dos derechos humanos y que valoran pues la labor que se realiza en el instituto. Los quiero invitar a que sigan participando, a que sigan ejerciendo estos derechos, que se involucren más en este tipo de actividades y que saben que cuentan con las puertas abiertas en el instituto para acercarse las veces que deseen para cualquier aclaración o comentario respecto a nuestras funciones. Muchísimas gracias. Gracias, comisionado, y también quiero conservar el uso de la voz para agradecer a esta universidad, a la directora, a la licenciada Giovanna Solís, todo el apoyo brindado para poder desarrollar esta sesión en esta casa de estudios. Agradecerles a ustedes, invitarlos a que se involucren cada vez más con estos dos derechos humanos. Han podido observar en este momento las resoluciones que hemos presentado de estos 17 recursos que se han aprobado, resoluciones que se han aprobado. Presentamos 2, pero que siempre están a disposición. Todas las resoluciones, es información pública, las pueden consultar, tanto en el tema de recursos como en el tema de denuncias, como es el caso de la resolución que expuse hace un momento. Invitarlos a que se acerquen al INAIP, a que sean ustedes este instrumento de cambio para que cada vez la ciudadanía se acerque más a los temas públicos de nuestro estado, de nuestro país, y también por el tema de la protección de datos personales. Muchísimas gracias por la apertura a la universidad. Y bien, no habiendo más asuntos que tratar en la presente sesión ordinaria del Pleno, se clausura siendo las 16:49 del día 24 de octubre de 2024 y se instruye a la Dirección de Asuntos Jurídicos y Plenarios para que elabore el acta correspondiente. Muchas gracias a todas y todos. Tengan muy buenas tardes.